Chicos, buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Quién sigue, jovencitos? A ver, déjenme tiempo. Morales, Narváez, Puentes de Mampostería. Sí, profesor. Porfa, no sea malito, ya está para compartir, si me hace Sí. favor. Va. O sea, arrancamos con puros puentes, ¿vale? Ya, con eso cerramos, por favor. Profesora, Mande. de obra metro, bueno, falté yo, que era obra metro internacional. Ah, Flores Madrigal, ¿no? Ahorita nomás Sí. que termine su compañero, nos regresamos con usted, ¿va? Por favor. Sí, profesora. Va, gracias. Listo, ya se ve. Bueno, yo les voy a hablar sobre los puentes de mampostería en México. Bueno, 2 ejemplos. Bueno, estos puentes son de piedra, están formados de la mayoría, o bueno, casi todos por bóvedas cilíndricas, análogas al medio cañón románico, aunque en ellas predomina la dimensión longitudinal sobre la transversal y por ello el efecto bóveda es mínimo y se comportan básicamente como arcos lineales. Bueno, la mampostería en puentes también se puede usar en elementos de la subestructura de los puentes, o sea, o sea, combinado con los prefabricados, o como pilas intermedias y estribos con y sin aleros desplantados por superficie. Bueno, algunos problemas que generalmente presentan este tipo de puentes son el aflojamiento de las piedras o material y la disgregación del mortero. Esto es causado por una mala ejecución en su construcción o un posible golpe de los arrastres de la corriente, bueno, porque si cubre un río, o debido a acciones de tensión que por su baja capacidad provocan que se separen las piedras. Bueno, estos problemas de no atenderse se convierten en un mal mayor, aunque cabe mencionar que son pocas las ocasiones en las que la mampostería llega a destruirse o a ser afectada muy gravemente. Y bueno, estos puentes con la llegada del concreto pues ya no son tan usuales, o su uso y su construcción viene disminuyendo. Bueno, el material que se usa pues son
piedras, en su mayoría naturales o artificiales, que mayormente se utilizan estos puentes para salvar ríos. Y bueno, se utiliza la estructura de bóveda, ya que, bueno, para este tipo de material es la más resistente y pues, la más fácil para su construcción. Bueno, la piedra es un material natural que se obtiene directamente de la naturaleza y se utiliza sin ninguna transformación, únicamente es necesario darle forma. Bueno, aparte de ella, como mencioné, también se utiliza piedra artificial como ladrillo o concreto en masa. Bueno, la resistencia de la mampostería depende principalmente de la resistencia de la pieza y en menor grado de la del mortero o el material con el que se una. Es por tanto importante utilizar piedras sanas. La resistencia de compresión de las piedras varía entre 100 kilogramos por centímetro cuadrado hasta más de 2000 kilogramos por centímetro cuadrado. Bueno, cabe la solución de cubrir espacios con vigas de piedra y este hecho existe la arquitectura dintelada en este material. Bueno, esa es pero las luces, bueno, los arcos que se pueden salvar con este sistema son muy pequeños o requieren la movilización de piedras de tamaños muy grandes. Todas estas cualidades hacen que el arco sea un sistema estructural único para construir puentes de material durable. Pero bueno, y bueno, hasta la aparición de, bueno, ahorita pues ya hay otros materiales y como mencioné, este es un material ya que se está utilizando menos para la construcción de puentes, ya que pues, es más fácil y más rápido y más barato construir con puentes prefabricados o con atirantados o de otros materiales. Y bueno, como mencioné, este es un puente histórico ya casi, y bueno, de los de piedra, y bueno, la mayoría son o hay muchos que son ya para nada más de paisajismo o meramente turísticos, podría decirse. Bueno, un ejemplo de estos es el puente de Batanes en Guanajuato, en Salvatierra, que fue construido en 1652. Mide poco más de 180 metros. Y bueno, como les mencioné, estos son mayormente para salvar claros en ríos. Y bueno, este está sobre el río Lerma. Y bueno, actualmente este puente sirve como paso para peatones, o bueno, se ha acomodado para el paso de peatones y de vehículos ligeros. Otro puente es uno que se llama El Diablo, en Durango. Este es del siglo XVIII y este se compone de 12 arcos de medio punto y tiene longitud de 61 metros. Y bueno, está construido por mampostería de piedra volcánica. Bueno, en la construcción de los puentes de piedra es bastante simple y en términos generales no plantea problemas distintos a los de cualquier obra aledaña a él. Solamente hay lo que puede presentar más problemas en la cimentación, ya que, bueno, debido a la dificultad más que nada del río, no tanto de eso que afecta a la cimentación, no tanto de la estructura. Bueno, las recomendaciones que se presentan para vidas naturales se basan para el material que vamos a construir esos puentes. Se fijó en la Secretaría de Obras, la fijó la Secretaría de Obras Públicas en sus especificaciones generales de construcción. Y bueno, la construcción de puentes se rige por la última edición de normas para construcción e instalación de la SCT. Bueno, la existencia de crecidas condiciona el diseño de estos puentes, bueno, ya que esta puede afectar pues al momento de estar ahí haciendo la obra. También esta afecta el diseño, o sea, cuántas luces vamos a utilizar, cuántos arcos y la altura de estos arcos. Bueno, y esta cuestión es la causa principal de la socavación de las cepas que producía la ruina de estas. Bueno, una forma segura de evitar este fenómeno es construirlo en suelo firme, a ser posible en aquellas zonas del cauce en las que aflore la roca, pues su cohesión y dureza de la roca resiste a la acción erosiva del agua. Bueno, y cuando el puente tiene que emplazarse en una zona de suelo flojo y sin condiciones adecuadas,
existen dos soluciones, que es sanear el terreno para cimentarlo superficialmente y llevar la cimentación hasta estratos más profundos y resistentes. Bueno, en el primer procedimiento se sustituye una parte del suelo por un relleno de escollero de concreto. Bueno, esto sirve para la cimentación. Y en la cimentación profunda en estos puentes se aborda de dos formas. Se procede a excavar hasta las cepas más compactas con ayuda de estivaciones en tierra y con ataguillas de tierra o tablestacas si es en medio del río, y bombas aspirantes para achicar el agua del interior. Bueno, también se puede realizar un pilotaje hasta alcanzar que las capas duras o agotar la capacidad de hinca del martinete, y ya sobre estos pilotes se construye un encepado y sobre él se coloca la obra o la estructura ya de piedras y ladrillos, que pues ya es parte del puente. Y bueno, para construir estos puentes o estas bóvedas, se utilizan cimbras compuestas con varias cerchas curvadas con la forma de la futura bóveda. Generalmente el tirante inferior de cada cercha penetra en unos huecos existentes en la parte superior de las cepas a nivel del arranque del arco. El ejemplo que está aquí es de uno algo viejito, y los elementos pues eran de madera y todo eso. Y bueno, se ve en la imagen que es algo viejito el puente. Y bueno, ya en la capa superior, para facilitar el tránsito por el puente, se considera más adecuado darle a la plataforma una rasante horizontal, que puede ser hecha del mismo material de mampostería, o bueno, ya actualmente algunos, como los puentes ya estaban construidos y como se va dañando el material de mampostería, la cambian por concreto o por asfalto para facilitar el tránsito, para darle mantenimiento y facilitar el tránsito sobre estos puentes. Bueno, además de mantener en ella la amplitud de vía, que generalmente en estos puentes es de 6 metros. Y bueno, ya les voy a poner un video. Sí, por favor. Bueno, el ejemplo o el video es ilustrativo y es más que nada no es actual, es de un puente romano, pero es similar o lo más similar que había sobre su construcción. A ver si se escucha. Que permitían construcciones excelentes, nunca repetidas Si se escucha el audio, lo comparto. Sí, se escucha. En épocas posteriores. La construcción de un puente exigía buscar los mejores terrenos para su cimentación, y ante la ausencia de estos, utilizar técnicas especiales de cimentación mediante pilotes hincados, sustitución de terrenos, etc. Otras técnicas, como la construcción de ataguías, permitían librarse del agua durante el proceso constructivo de las cimentaciones y de las pilas sobre el lecho del río. Caracterizaban los puentes de esta época la regularidad del tamaño de los sillares y sobre todo de las dovelas de la rosca de los arcos. Las uniones entre las piezas a hueso con una geometría impecable y el almohadillado de las caras vistas. Eran muy frecuentes también en los sillares las marcas de extracción de cantera y las de elevación y de empuje para la colocación final de las piezas. El arco fue el artificio más característico de la construcción romana, y los puentes resultaron el máximo exponente de este tipo de construcciones. Tras el montaje de los tímpanos y los pretiles, la calzada se rellenaba con materiales sueltos, adquiriendo su superficie un aspecto y funcionalidad que nada difería con el resto de la carretera.
Y bueno, esto sería todo de mi parte. Muy bien, Juan, bien entendido. ¿Alguien tiene duda? Digo, todavía ahora siguen haciendo de este tipo de puentes, ¿eh? Hay algunos lugares en donde, digo, no llegan y no hay tanto dinero como para hacer elementos prefabricados y lo siguen utilizando y sigue funcionando. Bien, la verdad es que bien. ¿Alguien más? No, profesora. Ok. Entonces, a ver, no sean malitos, me regreso con su compañero que nos faltaba lo del metro a nivel internacional, por favor. Flores profesora. Madrigal. Sí, le comparto pantalla. Sí, por favor. Bueno, yo les voy a hablar de obra Metro Internacional. Bueno, pues como ya se ha comentado en las distintas presentaciones de mis compañeros, pues el metro es un sistema de trenes urbanos ubicados dentro de una ciudad y su área metropolitana. Su principal característica es que es un transporte masivo de pasajeros en grandes ciudades y une diversas zonas y sus alrededores con alta capacidad y frecuencia y de forma segregada a otros sistemas de transporte. Pues como ya lo estuvieron explicando, los metros o ferrocarriles metropolitanos se construyen de forma subterránea o en superficie, aunque la mayoría de sistemas utilizan modelos mixtos, donde se combinan tramos en ambas modalidades. Pues los sistemas de metro operan en distintas líneas que componen una red, deteniéndose en estaciones no muy distanciadas entre sí y ubicadas a intervalos generalmente regulares. La obra metro que yo les voy a explicar es el metro de Dubái. La ciudad de Dubái escogió en 2005 a la empresa AEDAS para realizar el proyecto de la línea de metro de la ciudad, el primer sistema de estilo en los Emiratos Árabes. La empresa también responsable de las torres Al Bahar y en Abu Dhabi puso en marcha a sus numerosos equipos de proyectos arquitectónicos. El diseño de la estación y estructuras auxiliares fueron realizados en Singapur. El diseño de los depósitos recayó en AEDAS Birmingham y en AEDAS Londres. El soporte de modelado computarizado 3D. Este sistema de metro de Dubái, está proyectado para 4 líneas. Actualmente se han construido 2 líneas y en la actualidad se está construyendo lo que es, me parece, la línea púrpura. Más adelantito voy a explicar las líneas. El proyecto consta de 52 kilómetros de longitud para la línea roja, que va de Rashidiyya al puerto de Jebel Ali, atravesando la zona donde se concentra mayor cantidad de extraños rascacielos del Nuevo Dubái. Los 22 kilómetros de largo de la línea verde se extienden desde la ciudad sanitaria Healthcare City hasta la zona franca del aeropuerto de la ciudad de Dubái, en los Emiratos Árabes. El diseño. Al comienzo de los bocetos se propusieron estaciones que seguían el modelo de las alas del halcón, de un halcón. El concepto, la metáfora detrás del diseño, se basa en la perla, objeto delicado que una vez fue un elemento básico en la economía de los Emiratos. La estación del metro tiene un diseño único, combinando modernidad con tradición. Sus cubiertas, con una única forma de concha, aunque modernas, invocan la herencia del buceo para encontrar perlas, antiguo arte que requiere habilidad y valentía y que trajo una temprana prosperidad, pasando a ser parte integral de la historia de Dubái. Los interiores de las estaciones tienen un diseño también único en relación con sus antecedentes históricos y adoptando un tema de diseño basado en uno de los 4 elementos de la naturaleza, pues que es el agua, aire, fuego o tierra. Los espacios.
La línea roja, que se inauguró en septiembre del 2009, cuenta con 29 estaciones. 4 de ellas son subterráneas y un total de 52.1 kilómetros. Discurre en superficie desde Rashidiyya al sureste de la ciudad hasta el aeropuerto. Posteriormente se dirige hacia la costa, atravesando el corazón de la ciudad bajo la tierra, luego la zona de Craig mediante túnel para volver a la superficie mediante un tramo elevado y seguir por Sheikh Zayed Road hasta la universidad, hasta terminar una vez pasando la isla Jumeirah Palm. En la segunda fase, la línea roja se ampliará a la zona franca del aeropuerto y al aeropuerto de Jebel Ali. Bueno, aquí pueden ver una imagen de lo que viene siendo las 4 líneas de metro. La roja es la que pues ya está actualmente concretada. La verde también ya está realizada y pues la morada y la azul son proyecciones a futuro. Actualmente es la morada o la púrpura la que se está construyendo. Y pues bueno, la línea verde se inauguró en el 2011. Esta fue mucho más corta, con 22.5 kilómetros y 18 estaciones, y pues da cobertura principalmente a las orillas de Craig. Partiendo de la terminal de mercancías del aeropuerto, la línea verde confluye con la línea roja en Union Square, cruza Craig en túnel, vuelve hacia el sur para encontrarse nuevamente con la línea roja en Burj Uman y finaliza en el hospital de Dubái. La línea azul pues está proyectada para 47 kilómetros, atraviesa Dubai Land, pero no se conoce el número exacto de estaciones. Conectaría con el aeropuerto internacional de Dubái, con el nuevo Jebel Ali Port y Dubai World Central International Airport. Y la línea púrpura contará con 8 estaciones y 49 kilómetros, conectando también con el aeropuerto, actuando como una línea express que sirve de las nuevas comunidades a lo largo de Al Hayr Road, que es la que pues actualmente se está construyendo. Las estaciones. En general, en las líneas hay 4 tipos de estaciones. La 1, que es elevada, pero de 3 niveles, con vestíbulo a nivel de calle, entresuelo con salas mecánicas, 2 plataformas laterales en el nivel 3, superficie aproximada de 1.800 metros cuadrados. Después sigue la tipo 2, que es una estación igual elevada, pero de 2 niveles, con vestíbulo en el nivel 2, 2 plataformas laterales y una superficie aproximada de 1.600 metros cuadrados. La tipo 3 es igual elevada de 3 niveles, con un vestíbulo a nivel de suelo, entresuelo con sala de máquinas, 2 plataformas laterales en el nivel 3, y a diferencia de la tipo 1, esta dispone de una línea extra para aparcamiento y reparación de trenes. Su superficie es de 1.900 metros cuadrados. También, pues, al ser pues en los Emiratos Árabes, donde pues se trabaja mucho dinero, en la mayoría de estas estaciones hay estacionamientos, que pues bueno, al menos aquí en México no es algo común. Y allá sí, en la mayoría de las estaciones se tienen pues estacionamientos de 3, 4 niveles. O sea, son estacionamientos grandes. Y la tipo 4, que son estaciones subterráneas, con el vestíbulo en el primer sótano, un sótano intermedio para la sala de máquinas, 2 plataformas laterales en nivel 3. Y pues un ejemplo de esta estación subterránea es la que veíamos en esta imagen, la que pues tiene como que la caracterización del agua. Esta es una estación subterránea y pues en su mayoría de estaciones elevadas pues son como la que está arriba. Casi todas tienen pues la forma de, como comentaban en los bocetos, de concha, solo pues cambia el número de niveles y el área.
Su construcción. El grupo Advanced Modeling, grupo de modelaje avanzado, utiliza una serie de paquetes de software según sea necesario para controlar la geometría y extraer los datos pertinentes, tales como horarios de panel, desviación y otros, específicamente a la materialidad y a la intención del diseño. El control de geometría puede incluir la construcción pre-racionalizadas cónicas y arcos o superficies geometrías basadas en ranuras. Porque también aquí lo que se checó mucho pues era lo que viene siendo el clima, ya que pues ahí en los Emiratos Árabes hace demasiado calor. Entonces pues lo que se buscaba pues al hacer el modelado y la construcción es que como aquí, bueno, los paneles tuvieran cierta forma. También, por ejemplo, como podemos ver aquí las distintas ventanitas que tiene pues como el recubrimiento de la estación, tiene distintas ventanas que pues no parecen simétricas. Entonces es también lo que se buscaba en ese diseño, que pues tuviera ventilación, tuviera buena iluminación, pero pues sin llegar a ser demasiado caluroso dentro de las estaciones. Fase 1, que fue la construcción de la línea roja. Después sigue la fase 2, que fue la construcción de la línea verde, que pues bueno, ya comentamos el número de estaciones que tiene, y cuando finalizó, también bueno, se comenta que en la línea verde, que fue en la fase 2, el metro está totalmente automatizado. Se agregó un tercer carril que provee energía si fallan las otras dos vías. Las puertas pantallas de acceso y salida a los vagones están ubicados al borde de la plataforma, marcados en el suelo con señales para no videntes, permitiendo un mejor aprovechamiento de la climatización dentro de los andenes. También en los distintos líneas de metro de aquí de los Emiratos tienen dos clases, pues como la clase premium, que pues obviamente pues el boleto es más caro, y pues la clase, por así decirlo, económica, que es pues el boleto normal, que pues de todas formas pues van en bastante comodidad, aunque sea pues el boleto económico. La estructura. Se usó, bueno, el emblemático conjunto de estaciones desarrollado por el grupo de modelado avanzado de AEDAS está compuesto por conchas cónicas, como ya se había mencionado, con amplios voladizos que se elevan a más de 30 metros. El enfoque geométrico 3D no solo ayudó a crear una forma impresionante, sino que también permite un ahorro considerable de tiempo y material a través de la eficiente coordinación interdisciplinar que lleva a una reducción sustancial de costos, tiempo y energía. Con el encofrado horizontal Encoflex, que pues es esto que se ven, estas como vigas amarillas con estos polines metálicos, compuestos por piezas estándares. Se ejecutaron de forma rentable las losas de hormigón de hasta 1.6 metros de espesor. Al tratarse de un encofrado de vigas independientes, su estabilidad permitió adaptarse de forma adecuada a losas irregulares. La transmisión de cargas hasta una altura de 12 metros entre losas se realizó con torres de cimbra T60, junto con puntales EP, que pues bueno, esas torres que menciona, torres de cimbra T60, pues son estas que se ven pues aquí armadas, que pues ahora sí que es toda una estructura metálica con pues la cimbra, que es esta amarilla que se ve. También las torres de cimbra de rápido y sencillo montaje facilitaron su traslado de una ubicación a otra, ya que no fue necesaria desmontarlas para su uso en la siguiente puesta. Para la construcción subterránea de 10 kilómetros, tanto para la línea roja como la verde, se utilizaron 3 tuneladoras TBM. También, bueno, en la mayoría
voladizos o de puentes que conectaban de la estación hacia la calle. En su mayoría se usaron de piezas prefabricadas. También mediante el software de LUSAS, los ingenieros analizaron diversas estructuras del proyecto, incluyendo el análisis sísmico de la superestructura de los viaductos, donde se derivaron momentos máximos de flexión para su uso y diseño, reforzando el muelle y las secciones de los pilares. Los viaductos de las líneas roja y verde están construidos con una combinación de elementos en algunos casos y en otros con un solo tramo de cubiertas prefabricadas de postensados, con sección transversal en forma de U, apoyada sobre cojinetes elastométricos, y 2 o 3 vanos de plataforma continua apoyadas sobre vigas fijas o correderas. Y bueno, no encontré en sí muchos videos acerca de la construcción del metro. En su mayoría, pues son nada más recorridos a través de las líneas, no muestran cómo, pues cómo fue su construcción o la estructura, pero me parece que este video es acerca de cómo va la construcción de la línea púrpura y de cómo se está haciendo pues un poco lo que es el tunelado de las partes subterráneas. ضمن الخطة التنفيذية لمشروع مسار 2020 تعلن هيئة الطرق والمواصلات عن انطلاق أعمال الحفر في النفق الخاص بهذا المسار في 24 من أكتوبر 2017 من منطقة ديسكفري جاردنز إلى منطقة جرين كوميونيتي. سيقوم حفار الأنفاق العملاق وجيشة إكسبو 2020 باختراق الطبقات الرملية تحت الأرض بطول 3.2 كيلومتر لتنتهي أعمال الحفر بتاريخ ديسمبر 2018. سيرتبط هذا النفق الجديد بعد الانتهاء من أعمال الحفر بالمسار العلوي للمترو وصولا إلى منطقة معرض إكسبو 2020 ومطار آل مكتوم الدولي. مسار 2020 رحلة نحو المستقبل. Bueno, pues en cuanto a la explicación, pues no podemos entender mucho por el idioma, pero pues como les comento, por lo mismo casi no hay videos explicando acerca de la construcción, es más como recorrido sobre las líneas. Y pues todo de mi parte, aquí está la bibliografía y pues eso sería todo. Muy bien. Diego, está bien, está interesante. Donde luego viene información de esta, pero ya que ya terminaron y todo, es en National Geographic o en el Discovery. Ahí vienen luego a veces, pero pues es lo que quieren que veamos los árabes, ¿no? Digo, aquí me queda claro, lo que nos sobra es varo, ¿no? Entonces, el diseño que están haciendo y todo, por supuesto, es impresionante, ¿no? Muy bien, muy completo. Sí, han hecho, digo, a lo mejor ahorita no, como dicen, no hay mucha información todavía a la luz, pero cuando hay congresos o algunos eventos, hacen notar el procedimiento constructivo que han ocupado. Muchos de ellos son nuevos, entre comillas, pero los han mejorado pues por la tecnología, ¿no? O sea, ya vieron ahí ustedes el túnel que aparece en el video que usted ha puesto, muy buenos, son de los mejores túneles que hay, y yo hasta donde sé lo mandaron a hacer exprofeso, casi todos los túneles se mandan a hacer con las dimensiones que ya viene para su diseño, y aquí fue especial para ellos, ¿no? Para ocuparlo en su proceso constructivo. Ok, muy bien, ¿alguien tiene comentarios? Ok, bueno, muy bien. Ahí sí ya no me quedó nadie pendiente atrás, ¿verdad? De lo de comunicaciones. Creo que no. Ok. Gracias, Diego.
Mendoza Cruz, puentes de concreto pretensado, Sí, por favor. ya se ve la pantalla. Está cargando. Ya. Ok. Bueno, yo voy a hablar sobre el procedimiento constructivo de un puente vehicular pretensado. Mi ejemplo está ubicado en la avenida 100 metros, allí en Montevideo. Aquí se puede apreciar el puente. Se ocupó otra vez ASHTO tipo 4 y me parece que el puente que está a un lado se usó estructura de acero. Algunas fotos. Bueno, se empezó con la limpieza del terreno, a quitar toda la vegetación, todo lo existente que estaba ahí, con desmonte y despalme, así como el acarreo de material ha sido autorizado. Después se continuó con el trazo y nivelación. Primeramente se trazará en campo el eje y la posición donde ya cada una de las pilas. Esto con la finalidad de verificar que no exista instalación municipal, ya sea de agua, luz, de ductos de Pemex, de drenaje, fibra óptica o otras cosas. Para que no interfiera con la excavación y construcción de cada uno de los elementos. Posteriormente se procedió con las excavaciones, donde después de haber marcado con exactitud los puntos centrales donde se construyen las pilas, se va a iniciar la perforación. El equipo deberá tener la capacidad suficiente para realizar la perforación de un barreno cilíndrico vertical en el subsuelo cuyo diámetro sea de 80 centímetros, hasta la profundidad de desplante indicada en el proyecto estructural. Posteriormente, haber realizado las excavaciones, se realizó el armado de pilas, en donde se tendrá que habilitar un área especial para habilitar y armar la jaula de acero de refuerzo de acuerdo con las especificaciones estructurales del proyecto. Después de haber colocado la estructura de acero dentro de la excavación de la pila, se realizó el colado de pilas. Debe ser con un elemento específico, el cual se describe a continuación. El colado de la pila se efectuará mediante el uso de una tubería tipo TREMI o trompa de elefante. Y la tubería debe ser perfectamente lisa por dentro y por fuera acoplada en toda su longitud, a fin de facilitar el flujo continuo y uniforme del colado, y así evitar que dicha tubería se atore en el armado previamente instalado. Perdón, ahorita que se corte, permítame, ahorita que se corte, José Carlos, regresamos, por favor. Sí. Ya, adelante. Sí, de este lado se puede apreciar el tubo que se le llama TRAMI. Y bueno, una vez instalada la tubería dentro de la perforación y antes de iniciar el colado, se colocará en el fondo de una tolva, en el extremo superior de la tubería, un tapón deslizante. Generalmente es una pelota de hule inflada o una esfera, cuya función será evitar la segregación del concreto al iniciar el colado. Y bueno, el concreto utilizado deberá tener un revenimiento de máximo de 20 centímetros y como mínimo 18. En su elaboración debe ser realizar un revenimiento máximo de 20 centímetros y como mínimo de 18. Y el tamaño máximo del agregado será 3/4. Posteriormente de haber colado las pilas, se procede al colado de cabezales, que es esta parte superior que se encuentra sobre las pilas. Y posteriormente se lleva el montaje de elementos prefabricados. Se posiciona una grúa y el equipo de transporte con la trave se
Se estroba la trave con los grilletes y estrobos adecuados. El encargado del montaje junto con los maniobristas dan las señales correspondientes al operador de la grúa para que posicione en el lugar indicado. En este caso se colocaron 7 traves tipo Ashto 4. Y bueno, ¿en qué consiste este tipo de puentes pretensado? Consiste en que son elementos prefabricados, ya hechos en un lugar indicado. Y bueno, consiste en que antes del colado, los tendones generalmente son de cable torcido de varios torones, alambres cada uno. Se tensan entre apoyos con ayuda de gatos hidráulicos y con la cimbra en su lugar se vacía el concreto en torno al tendón esforzado. El cuidado del concreto es con vapor de agua. Después de alcanzar su resistencia requerida, se libera la presión de los gatos hidráulicos. Y bueno, características de la producción. Se tensan los torones antes del colado, se requieren moldes de cimbra y el anclaje se da por adherencia. Bueno, aquí el proceso de fabricación de las traves pretensadas. La colocación de la cimbra, después se coloca un desmoldante a la cimbra y se tensan los torones. Para posteriormente se coloca el acero de refuerzo y estructural, es el vertido del concreto, el vibrado o cualquier forma de evitar que tenga aire el concreto. Y bueno, el curado con vapor de 6 a 10 horas y se revisa el FC de cortado de torones. Y posteriormente se descimbra y se lleva a la obra. Y bueno, retomando la colocación de traves pretensadas, se posiciona la grúa y las maniobras del montaje en algunos casos incluyen la colocación de apoyos de las traves. De ser así, en estos casos se tendrá en la obra y posteriormente ya haber tenido la colocación de las traves, se empieza a realizar la construcción de la superficie, una losa. Generalmente el mínimo es de 18 centímetros de esta losa. Para iniciar los trabajos de colocación de concreto hidráulica dentro de la cimbra, deben revisarse anticipadamente las siguientes condiciones iniciales que garanticen su correcta ejecución. Colocación del acero de refuerzo. Se debe verificar que corresponda a lo indicado en los planos de proyecto. La limpieza del tramo. Posterior a la colocación de acero de refuerzo y antes de instalar la cimbra, en el tramo correspondiente se debe revisar la limpieza de cada elemento. Y la colocación de los módulos de cimbra. Conforme ya está instalada la cimbra para el colado, el personal de topografía debe realizar su posicionamiento y ubicación a fin de garantizar que la geometría corresponde a lo indicado en el proyecto. Y dice que la colocación de concreto se da utilizando una bomba sobre el camión. Bueno, ya después de haber colocado la losa de concreto, se procede a colocar una superficie de rodamiento, un riego de liga. Se procederá a colocación de carpeta asfáltica con un espesor de 7 centímetros y con el grado de compactación al 95%. Y bueno, aquí se ve finalmente que ya está colocada la carpeta asfáltica, se colocan la guarnición, parapetos y señalamiento horizontal y vertical, así como alumbrado público. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muy bien, muy, muy interesante. Sí, es el que tenemos cerca de la casa, ¿no? Ahí cerca del poli. Sí, Tardó mucho. Ahora sí, no sé si falta de recursos, creo que ha sido, pero sí tardó mucho en construirse, la verdad.
Pero bueno, ya quedó bastante interesante el libramiento. Muy bien. Muy bien. Carlos, muchas gracias. ¿Algún comentario? No, profesora. No. Bueno. Ok, sigue entonces, por favor. López Gómez, postensados. Sí, profesora, un momento. Gracias. ¿Ya se puede visualizar la pantalla, maestro? Ya se ve. Ok. Bueno, yo les voy a hablar sobre los puentes postensados y a diferencia de los puentes que el puente que acaba de mencionar mi compañero, este tipo de puentes son los que el concreto se somete después del vertido y del fraguado a esfuerzos de compresión por medios de armaduras activas que en su mayoría serán unos cables que se les conoce como torones. Aquí la armadura se tensa una vez que el concreto ya ha adquirido la resistencia que trae especificada. Generalmente los moldes de la viga de los conductos están huecos, que son los que contienen a los tendones no esforzados para después someterlos a la compresión. Y bueno, aquí podemos ver un diagramita de cómo es que es un puente postensado. Este que está en azul es el conducto que está hueco por el que después, ya que el concreto ya ha adquirido su resistencia, se le va a aplicar una fuerza o unos esfuerzos mediante unos gatos hidráulicos. Y se ejecuta siempre en sitio, no antes de. Bueno, las cosas que hay que cuidar cuando se trabaja con puentes, ya sea pretensados o postensados, es que siempre tienes que cuidar todas las etapas que conlleva, y en su mayoría siempre se busca minimizar todas las pérdidas, y tenemos varios tipos de pérdidas. Primero son las pérdidas instantáneas, que son la primera es la del acortamiento elástico del concreto, y aquí dice que en las estructuras postensadas donde solo hay un cable, las pérdidas de este tipo son 0, pues el gato, mediante el que se aplica la fuerza, se apoya directamente en el concreto, y lo que se tiene es el acortamiento relativo del acero respecto al concreto. Cuando hay más de un cable atraccional, pierden tensión, pues el concreto se acorta y a su vez los cables anclados en él. Para minimizar esta pérdida se recomienda hacer un retencionamiento de los cables. También los cables que se van a utilizar ya vienen, bueno, el fabricante ya trae como la resistencia que traen los cables y las fuerzas de tensión que estos van a soportar. Después es las pérdidas por fricción, y dice que es el razonamiento entre los torones y el ducto, que tienen dos orígenes: el trazado del cable, la pérdida por variación que va a generar un ángulo y una ondulación involuntaria, la pérdida por la unidad de longitud, y las pérdidas por penetración de cuña, que juegan un papel muy importante. El proveedor del tensionamiento debe garantizar un valor razonable de penetración, en general no mayor a 6 milímetros. Y aquí en este diagrama también se puede ver cómo están las varillas, que son como que el acero de refuerzo que va a ir dentro de la estructura, y los cables bueno, este pedazo de cable que llega a salir es por donde se va a aplicar la fuerza. Bueno, después siguen las pérdidas diferidas, que son la retracción del fraguado, el flujo plástico y la relajación del acero. Comúnmente la retracción del fraguado depende del sitio o del entorno donde se vaya a situar la obra, las dimensiones del elemento, la composición del concreto. Aquí, pues más que nada es también la resistencia que el concreto va a tener, y también la temperatura, porque después también se generan unas pérdidas hay una pérdida donde se toma en cuenta la temperatura, entonces también por eso va a depender de ello. Y bueno, estos son los torones, los que se llegan a ver aquí,
que van por dentro de la estructura. Los torones casi siempre son cables que vienen entrelazados de sí y siempre vienen formados por 7 cables. Los materiales y equipos empleados en puentes de postensado, pues el principal es el concreto, que es el que es empleado normalmente de alta resistencia y de la calidad más alta que las estructuras reforzadas. El concreto de alta resistencia está menos expuesto a las grietas por compresión, que son las que va a implicar el postensado. Miren aquí, si se fijan, aquí están donde se les va a aplicar las fuerzas, y estos huequitos es los que se dejan huecos. Las varillas que se llegan a ver aquí arriba, que están saliendo donde están los trabajadores, estas se dejan para que después, cuando se le vaya a colar el firme o la losa, puedan como conectarse bien y quede bien colado. Bueno, nos dice que la resistencia del concreto se debe obtener la resistencia requerida en el proyecto. Por lo general, para obtener una resistencia de 350 kilogramos sobre centímetro cuadrado, es necesario usar una relación de agua-cemento no mayor que 0.45, puesto que mucho cemento aumenta la contracción. La trabajabilidad, que pueden usarse aditivos apropiados, ya sea para manipular a manera que ellos quieran que alcance más rápido o más lento la resistencia del concreto. El acero. El uso del acero es de alta resistencia, es necesario por razones físicas básicas. Las propiedades mecánicas de este acero son algo diferente de aquellas del acero convencional usado para el refuerzo del concreto. Los alambres de acero templado, estos se fabrican en caliente y el proceso de estirado se ejecuta en frío, lo que modifica notablemente sus propiedades mecánicas e incrementa su resistencia. Posteriormente se les libera de esfuerzos residuales mediante un tratamiento continuo de calentamiento hasta obtener propiedades mecánicas superiores. Y la resistencia que comúnmente vamos a encontrar casi siempre es esta de 19,000 kilogramos sobre centímetros cuadrados en todos los alambres que se van a usar en este tipo de estructuras. Miren, ya ven, este es el torón el que les explicaba. Se fabrica con 7 alambres firmemente torcidos. Sus propiedades mecánicas comparadas con la de los alambres mejoran notablemente, sobre todo la adherencia y la resistencia a la ruptura es de 19,000. Es lo que les comentaba, que en la mayoría, todos los casos de torones siempre van a manejar esta resistencia. Las varillas de acero de aleación. Su alta resistencia se obtiene mediante la introducción de algunos minerales de ligazón durante su fabricación. Aquí en estas varillas la resistencia se cuida más que nada cuando se están fabricando. Adicionalmente se efectúa trabajo en frío en las varillas para incrementar aún más su resistencia. Después de estirarlas en frío se les libera de esfuerzo para obtener las propiedades requeridas. Los ductos son las fundas o corazas donde se introducen los torones para conformar los cables. La configuración del ducto mediante el grafado y corrugado permite hacer trazados curvos fácilmente sin perder sección, logrando una muy buena adherencia con el concreto. No debe permitir el paso del concreto a su interior y tampoco debe reaccionar químicamente con el concreto. Aquí en estos ductos, aquí por este hoyito es donde se van a meter ya sea los torones o los alambres o las varillas que se van a las que cual se les va a aplicar la fuerza posteriormente. Los anclajes. Los anclajes activos son aquellos por donde se introducen las fuerzas a los cables, es decir, por donde se realiza el tensionamiento. Estos anclajes son los que se encargan de bloquear los cables para mantener la fuerza de tensión que comprime el concreto. Y normalmente se componen de 3 pares que son cuñas, bloques de anclaje, la culata y el refuerzo. Este anclaje es el que va conectado a los torones o a las varillas, y posteriormente este mismo anclaje es el que se conecta al gato hidráulico, que es el que va a ejercer
el tensionamiento que ya se ha especificado en el proyecto. Los anclajes con cuñas. Las cuñas son pequeñas piezas con forma de cono, truncado con un agujero central de la superficie dentada que se encarga de morder los torones para bloquear el cable y sostener la tensión del mismo. También están los anclajes pasivos, que estos están ubicados en el extremo de cada cable, obviamente en los lados opuestos. En estos anclajes no se realiza tensionamiento porque se encargan de hacer reacción, es decir, son el extremo muerto del cable que se opone al tensionamiento. Y estos son los gatos sobre los que aplican el tensionamiento. Y bueno, aquí hay como una tabla de los modelos y como de las propiedades que tienen cada uno de estos gatos. Estos son unos gatos tipo E, que son gatos multiturón. Son los más fáciles de manejar y aparte que son los más económicos, si no mal recuerdo. Estos ofrecen una operación manual básica para el acuñamiento y soltado semiautomático. La pérdida en el asiento está limitada a 10 milímetros. Después el gato tipo T, que son equipados que ya vienen amordazados o que sueltan frontalmente los torones automáticamente. Y estos realizan una operación de tensado acuñado en menos de 10 minutos y requieren de puntas de torón de solo 0.3 metros para medidas normales de torón. Y bueno, aquí también trae su tabla de propiedades del gato. Y así es como se ve la estructura, pero todavía sin que se le añada el concreto. Miren, aquí es lo que les decía aquí están los ductos que son los que se dejan huecos para posteriormente meter ya sea las varillas o los torones que son los que se van a someter a la tensión. Y bueno, les dejo un video representativo de cómo es que se hace este procedimiento. ¿No tiene sonido? Si no recuerdo, creo que no tiene sonido porque viene como explicación, pero... Ah, ya, ok. No, yo nomás preguntaba. Está bien, adelante. Gracias. O sea, más bien el sonido sí es, pero es una canción. O sea, realmente. Ah, ya, no. Sí. Déjelo, capaz de que nos ponen un reggaetón, Dios guarde.
Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muy bien, muchas gracias, Irving. Aquí ya, bueno, ¿algún comentario, chicos? No, profesora. A ver, ya nada más son los comentarios. El personal que se ve que está colocando ahí el de casco azul, la misma empresa que vende el elemento que se va a postensar, tiene que ser gente que ya está calificada. Últimamente hace 5 años para acá, tienen que ser personal certificado. La empresa que estamos contratando nos tiene que decir, ¿sabes qué? Mi gente es Juanito Banana, y él ya está certificado, de que lo que está haciendo lo está haciendo bien, y es quien le mete presión, vamos a decirle, toma un curso, pues, para que tenga el proceso completo, interesante, y no haya ningún problema en ese sentido, ¿no? Entonces, es bien, es interesante, y nosotros tenemos la certeza de que el elemento que estamos colocando se está haciendo bien, con calidad, porque tengo que cuidarme las espaldas, valga la expresión. Accidentes como el del metro, en cuanto terminemos los puentes, platicamos un cachito de eso. Necesito tener yo la certeza de que si hubiese sucedido algo así, pues ¿sabes qué? Yo hice esto, el personal está perfectamente adaptado y se lleva un registro. Últimamente, como ya todo está prácticamente computarizado, se pasa al sistema y viene siendo como una suerte de tipo electrocardiograma, en donde nos va indicando cuál es la elongación que se le va dando y de acuerdo a la presión que nos han indicado por diseño. Entonces, eso es bien, no cualquier persona lo tiene que hacer, tiene que ser personal certificado, avalado, para que no digan, oye, es que lo hizo el maestro albañil. No, lo hizo alguien certificado por la misma empresa para que se cumplan con las especificaciones. Obviamente tiene que estar a un lado supervisión, en teoría tiene que estar la supervisión para que dé fe de que lo que se está haciendo es correcto y no estamos transgrediendo alguna norma o algún reglamento, ¿sale? Ok, muy bien, muchas gracias, compañero Irving. Sigue García Eslava, de elementos concretos, de puentes metálicos, por favor. Ok, muchas gracias. Sí. Buenos días a todos. Yo les voy a presentar puentes metálicos. Primero, como una definición, un puente es una estructura reticular que facilita las aquellas actividades que pudieran encontrar dificultad en sortear un obstáculo natural o una vía de circulación terrestre o marítima. Las funciones principales de un puente, pues, es soportar el tránsito de vehículos o de otro tipo sobre un cruce, puede ser peatonal, y puede ser sobre un río, una barranca o una línea de tránsito. Se diseña estéticamente de modo que armonice y enriquezca la belleza de sus alrededores. Un puente metálico, a su vez, son estructuras imponentes que se construyen con rapidez. Sin embargo, lleva un alto costo. Además, se encuentran sometidos a una alta acción corrosiva de los agentes atmosféricos, gases y humos de las ciudades. Es por ello que su mantenimiento, pues, es costoso. Su construcción puede ser un poco más barata, pero su mantenimiento es lo que lleva más costo. Los puentes metálicos están conformados por elementos longitudinales de sección transversal limitada que resisten cargas por la acción de flexión. Los puentes metálicos poseen características como la uniformidad, la alta resistencia, la durabilidad, ductilidad, tenacidad y elasticidad. Su uniformidad se refiere a que las propiedades del acero no cambian considerablemente con el tiempo. Su alta resistencia se refiere a que el acero por unidad de peso implica que el
el peso de la estructura será muy poco, y esto es beneficio para grandes claros, puentes de grandes claros. Su durabilidad, pues, las estructuras duran de forma definitiva si se tiene un mantenimiento adecuado. Su ductilidad, pues el material soporta grandes deformaciones sin fallar bajo altos esfuerzos de tensión. Su tenacidad es que posee una resistencia de ductilidad, siendo la propiedad de un material para absorber energía en grandes cantidades, y su elasticidad, y además el puente metálico posee la característica de un costo de recuperación. Esto quiere decir que puede reutilizarse como chatarra en debidos momentos. Los tipos de apoyo, las pilas corresponden a la parte de la subestructura que soporta el tablero de la superestructura, las cuales tienen una cimentación superficial o profunda a través de pilotes. La mayoría son de concreto reforzado o de tipo muro, columnas de viga cabezal o torre metálica. Aquí se presentan apoyos fijos y móviles identificados en los estribos, encontrados que la mayoría son placas de neopreno o apoyos de rodilla. Dentro de las características constructivas, podemos encontrar que en los materiales se busca los certificados de calidad de origen del material en cuanto a posición química y resistencia. Se realizan ensayos de tensión y análisis químico. Se verifica la homogeneidad del material por medio de ultrasonidos y mediciones de espesores en láminas. La calidad del material, la calidad es el cumplimiento con las especificaciones de calidad del producto, de acuerdo a cronogramas, materiales, fabricación. En cuanto al ensamble, el ensamble consiste en el armado y la soldadura de un elemento principal que se compone de platabandas, almas, atizadores, cartelas y ángulos de conexión. En el preensamble se rectifica la longitud total y la contraflecha del puente, se corrigen los defectos e imprecisiones por el proceso de preparación y soldadura del material, se confirma el ensamble adecuado y el ajuste de las uniones en campo y la revisión detallada dimensional. Y en el montaje, pues el montaje se compone del transporte armado de la estructura, la soldadura, el control y la inspección. Aquí se realiza el ensamble de los distintos elementos a fin de que la estructura se adapte de forma prevista como se planeó al principio. Y bueno, los puentes metálicos tienen ventajas y desventajas, ¿no? Entonces, una de las ventajas es constructiva y puede ser que sea muy rápido al momento del montaje, al momento de su construcción. Otra es que resiste a la fatiga. Otra es que pues su estructura puede ser prefabricada y ya nada más se monta. Otra de las ventajas son ambientales, que no contamina el medio ambiente, no requiere una reutilización de recursos naturales. Y en económicas, pues puede ser un beneficio para la región a corto plazo, pues porque es más económica su construcción. Y pues desventajas es en costo de mantenimiento, como ya se os había dicho antes, su corrosión al estar expuesto al medio ambiente y a los agentes corrosivos, su costo en protección contra el fuego, su fractura frágil y que es susceptible al pandeo por ser elementos esbeltos y delgados en cuanto a
puentes de claros grandes. Y bueno, yo les voy a hablar del puente de Anillo Periférico y Calzada Ignacio Zaragoza en la alcaldía Iztapalapa. Bueno, en su proceso constructivo no encontré como tal cómo se realizó, pero encontré un proceso constructivo y es el que les voy a presentar. Primero hablaremos de la demolición. La demolición consiste en un conjunto de pasos que van desde el peritaje estructural hasta el retiro de escombro y la limpieza del lugar, así como la aplicación obligatoria del reglamento de construcciones. Este es el que regula y contempla las leyes de disposiciones, tales como la Ley de Monumentos Históricos y Artísticos y la Ley General del Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente. Después tenemos el trazo y la nivelación. Pues es un trabajo necesario para definir y diferenciar los puntos, distancias, ángulos y cotas en el terreno, partiendo de un proyecto ejecutivo. Después seguimos con la cimentación superficial o profunda, que es los pilos y las pilas y los pilotes y los estribos. Bueno, el procedimiento constructivo se distingue por dos etapas en los puentes. Es primero la fabricación en el taller y después el montaje en obras. Dentro de la etapa de fabricación de taller tenemos 7 subetapas. La primera es el plantillaje, que consiste en realizar las plantillas a tamaño natural de todos los elementos que se requieren, en especial de las plantillas de los nodos y de las cartelas de unión. Después se requiere de una preparación, enderezado y conformación. Estos se efectúan antes del marcado de ejecución para que todos tengan la forma exacta deseada. Todo esto pues ya viene todo esto ya está planeado, todo el diseño. Entonces, después el marcado y ejecución se efectúa sobre los productos preparados de las marcas precisas, donde se realizan los cortes y las perforaciones. Después se prosigue a perforar y a cortar y perforar, y sirve para que las piezas tengan sus dimensiones definitivas. Esto se puede realizar por medio de una sierra, de cizalla, disco o máquina de oxicorte. Se prosigue al armado. Esta operación tiene el objeto de presentar en el taller cada uno de los elementos estructurales que lo requieran, el ensamblado de las piezas que se han elaborado y, bueno, se armará en conjunto del elemento tanto el que ha de unirse definitivamente en taller como el que se unirá en la obra. Este es un prearmado y ya en la obra pues ya es el definitivo. Después se preparan las superficies y la pintura. Las superficies son limpiadas para eliminar la suciedad, toda la suciedad o el óxido o la soldadura que quedó del armado, y se prosigue a poner pintura anticorrosiva. Por último, en la etapa de fabricación en taller se realiza el marcado y la identificación. Esto es para que cuando se haga el armado en el sitio, pues ya se tenga identificado cómo va el orden de las piezas. Y ya después se realiza el montaje de obras. Pues se basa primero en transportar las estructuras por medio de camiones, tráiler o con ayuda de grúas, plumas. Esto pues para trasladar del taller a la obra pues el material. Después se realiza el armado o montaje.
Se construyen cordones de soldaduras provisionales como el paso previo para la soldadura definitiva de las juntas. Después se prosigue a soldar de acuerdo a lo ya previsto. Y por último se realiza un control. Se puede efectuar ensayos para verificar que la calidad del acero antes de la construcción determine la calidad límite de fluencia, tracción y compresión. El control de la calidad de las uniones durante la prefabricación y el montaje se comprueba además que el material de aporte sea el correcto y que se usen los voltajes y amperajes adecuados, posiciones de soldadura y que se cumpla con los espesores ya establecidos anteriormente. Y ya por último les voy a presentar un video sobre un proceso constructivo. Fernanda, una pregunta, nos queda 1 minuto y medio. Ajá. ¿Por qué no lo corto la clase y regreso y lo pone para que no se corte? ¿Le parece? Sí, está bien, profesor. Ok, corto y vuelvo, ¿va? Sí. Vale. Listo. Listo, Fernanda, ya está.
Y bueno, esto sería todo de mi parte. Muy bien, bien, interesante, muy, digo, lo que ustedes comentan luego con los videos sí nos da más luz, dicen por ahí. Ok, gracias Fernanda, muy amable. Muy bien. Gracias a usted, profesor. González Martínez, por favor. Sí, profesora. Vale. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Ya. Ya se ve. Ok, bueno, yo les voy a hablar de... ¿Se ve como en modo de presentador? Bueno, yo les voy a hablar de los puentes atirantados nacionales. Con controles y todo. Sí se ve todo, ¿verdad? Sí se ve tus diapositivas siguientes y todo eso. Ah, Sí, se ve. bueno, mejor se los presento así. Como guste. Gracias. Va. Bueno, yo les voy a hablar de los puentes atirantados nacionales. Un puente atirantado es un puente cuyo tablero está suspendido de uno o varios polines centrales mediante obenques, que se distingue de los puentes colgantes porque en estos los cables principales se disponen de pila a pila, sosteniendo el tablero mediante cables secundarios verticales y trabajan a tracción y compresión. Y específicamente les voy a hablar del puente Baluarte. Este es el puente que se encuentra en los límites de Durango y Sinaloa. En él continúa la modernización de la autopista Durango-Mazatlán, con lo que se ahorrarán 3,5 horas de recorrido total de la autopista, ya que anteriormente se recorría entre 6 horas promedio. Bueno, la descripción del puente de Baluarte. El inicio de la construcción fue el 21 de febrero del 2008 y fue inaugurado el 5 de enero del 2012, aunque tomó más de un año para que estuviera abierto al público. Su longitud total es de 1,124 metros. La profundidad de la barranca es de 402.57 metros. Tiene 12 apoyos, tiene 11 claros. El claro principal es de 520 metros. Su ancho es de 22 metros. La longitud de la estructura de acero es de 432 metros. La longitud de estructura de concreto es de 692 metros. La altura máxima de la pila, que es la pila número 6, es de 101 metros. Y la altura máxima de las pilas de apoyo, la número 9, es de 153 metros. La dimensión máxima de la zapata es de 18 por 30 metros y tipo de atirantado es abanico. Los números de tirantes son 152 y la longitud máxima de tirantes es de 280 metros. El número de torones por tirantes es de 20 a 47 piezas y la pendiente longitudinal es del 5%. Bueno, el proceso constructivo se tienen de las 12 pilas que se tienen en el margen de Sinaloa. Se excavaron las pilas 12, 11, la 20, la 6, la 7, 8 y 9, que su barreno es a 6 metros de profundidad y el diámetro es de 6 pulgadas. Se calculó la cantidad de explosivo a utilizar por metro cúbico. Y en el margen de Durango, la excavación de pilas es de la 5, 4, 3, 2, 1, y también se calculó de 6 metros de profundidad y diámetro de 6 pulgadas. La subestructura fueron la construcción de los cuerpos de las pilas de apoyo de la 1 a la 4 y de la 7 a la 12. La construcción de las pilas principales fue la primera etapa. Se inicia el armado del cuerpo de la pila de la sección rectangular a una altura de 5 metros. Para el concreto se hizo una cimbra troquelada y se colocaba vibrado de concreto de 30 o 50 centímetros para su compactación. La segunda etapa se inició el armado de brazos de la pila, colocando el molde para colados de 3 metros. La tercera etapa fue el mástil o Y, invertida en el mismo proceso de la etapa anterior. Y bueno, aquí tenemos una imagen en la que explica las etapas, en la que se van viendo las etapas, la primera etapa, la segunda etapa y la tercera etapa. Ahí. La construcción de la superestructura contiene 170 dovelas de concreto y 150 situadas entre pilas secundarias con carros en doble voladizo y 20 dovelas hacia el claro principal.
Bueno, aquí con un carro voladizo, ahorita en un video a lo mejor puede quedar más claro. Con un carro voladizo van construyendo y van colocando cada bovela para ir llegando de un lado al otro. La construcción de dobles voladizos, continuando el avance de la construcción de cajones de superestructura, se fueron construyendo las dovelas de la D2 y D8. La construcción de las dovelas del cierre en doble voladizo se llevaron a cabo los colados de las dovelas de cierre en el tramo 1 y 2 usando el carro de colado, que era lo que les comentaba del carro, que ahorita se los voy a mostrar en un video. Bueno, los montantes de tirantes está constituido de torones tensados entre los pilones y el tablero. Cada conjunto de torones constituye un tirante estando protegido por un ducto de PEAD. Los torones se utilizaron torones de 5 octavos y diámetros formados por 8 hilos límite de relajación de 1770 megapascales, galvanizados revestidos con vaina de PEAD. Anclajes de tirantes, se ocuparon anclajes de tirante del 6 al 22, del 6 a 31, del 6 a 37 y 643. Los anclajes ajustables activos están situados en los pilones, los anclajes pasivos están en el tablero. Y el ducto PEAD, ensamble de los elementos de aproximadamente 11.8 metros de ducto PEAD, unidos por termofusión y contado con magna de expansión al nivel del pilón, y elemento de conexión al tubo antivandalismo del tablero. El diámetro de vainas varía de 160 milímetros a 200 milímetros. Y bueno, aquí las imágenes las tomé de un video, por eso se ven tan feas, pero ahorita en un video también se van a ver. Este es el anclaje de los tirantes. Al pilón, los anclajes fueron instalados una vez en la construcción del pilón, lo permitió sin relación en la construcción del tablero. Al tablero de concreto, la instalación de los anclajes fue incluida en el ciclo de construcción del tablero en doble voladizo. Y al tablero metálico, los anclajes son instalados en las dovelas metálicas después del montaje de las vigas longitudinales. Y la instalación de los torones. El primer torón de cada tirante se instala junto con los ductos PEAD. Luego se instalan según el método stand-by-strand por medio de winches ubicados en los pilones que se izan los torones uno por uno desde los dispensadores situados en el tablero dentro de la vaina hacia los anclajes del pilón. Una vez que el torón haya pasado en sus dos anclajes, se aplica la fuerza especificada por medio de un gato hidráulico. Y bueno, aquí también se puede ver cómo lo están metiendo para tensar. Y bueno, tengo dos videos, uno dura 5 minutos y el otro dura 40 minutos. Les voy a presentar el de 5 minutos. Y te digo, aquí de todas maneras también está el de 40 minutos por si, o no sé si quiera que presente los dos, profesora. El de 40 es todo el proceso del puente, ¿no? Del baluarte, si no me equivoco. Así es, sí. Sí. Híjole, la verdad sí me gustaría, no sé si alguien ya lo vio, pero sí, está buenísimo, ¿verdad? Está extraordinario, de verdad. Pues ahorita que lo pase. Sí, yo creo que primero pasa el de 5 y luego pasa el otro. Y hasta donde lleguemos, porque sí, creo que es de las cosas que hay que recapitular muy bien y muy bien documentado, la verdad. Sí, adelante, compañero, por favor. Ok. Es hora de salir de la ciudad Sí se escucha, ¿verdad? Sí. y dirigirnos al noroeste hacia las montañas. Y ahí hay un proyecto de ingeniería que desafía la gravedad. Será el puente más alto en el hemisferio occidental y el colgante más alto del mundo. Pero eso no es todo. Conectará 2 montañas, sujetos solamente con cables de suspensión. Yo diría que este proyecto en particular es un icono. El puente Baluarte es un eslabón clave en la autopista Durango-Mazatlán, uno de los proyectos de transportación más grandes en la historia de México. Con 230 kilómetros de carretera, más de 60 túneles y 115 puentes, atraviesa las montañas escabrosas de la Sierra Madre. Es una autopista que conecta el este con el oeste y pasa por un terreno muy difícil.
Pero la cúspide de todo es el puente Baluarte de $160 millones. Grandes en el mundo, ya está clasificado entre los puentes más grandes del mundo. Más alto que el edificio Empire State y de largo de 5 campos de fútbol, el puente entero es sostenido solo por cables de acero. Para muchos mexicanos, el puente es un símbolo de orgullo nacional. Para el ingeniero Alfredo Rubio, es mucho más que eso. Mi esposa falleció hace 14 meses de un derrame cerebral. Antes de que estuviera enferma, cuando estaba antes de su operación, me pidió que si algo fallaba, cumpliera. Ahora le toca a Rubio y a sus hombres hacer el puente realidad. El primer reto es poder llegar ahí. Para la visita de obra se tuvo que entrar a caballo para llegar al lugar. No había camino, no había nada. Tomó 8 meses dinamitar las montañas y hacer el camino de acceso. ...600 máquinas pesadas están trabajando simultáneamente en la carretera y el puente. Cada puente es único por sus retos propios. Aquí está la mayor altura. Pido que le avisen a sus compañeros en cuestiones, si están en algún peligro, comentarle. Hay que protegernos unos a los otros, avisarnos. Para los trabajadores es un entrenamiento especial. Cada uno debe pasar pruebas médicas estrictas para demostrar que pueden trabajar en grandes alturas. Otro requisito del trabajo: no mires abajo. Aquí no puedes temer a las alturas. A esa distancia del piso, estar trabajando allá es lo más difícil. Hoy trabajan en la parte más alta del puente. Solo llegar ahí es un viaje. Primero hay un elevador, luego un puente, luego otro elevador, después muchas escaleras. Finalmente, a más de 1,5 kilómetros del río Baluarte, empiezan a trabajar. Un paso en falso sin un arnés de seguridad es la muerte. Eso es lo más próximo a un accidente allá arriba, una caída. Hoy instalan varillas de hierro para reforzar las torres de concreto. Para que quede bien, no se caiga el puente, para asegurarlo bien las varillas. Las torres deben ser extremadamente fuertes. Soportan todo el peso del puente con los cables de suspensión. Pudiéramos pesarlo, sería cerca de 300,000 toneladas lo que pesaría este puente. Con las torres casi terminadas, comienza el reto máximo: hacer el camino sobre el cañón. El puente es muy alto como para usar estructuras de soporte temporales para sostener la carretera mientras construyen. El plan es unir el puente con un sistema innovador de entrelazado en el aire. Que va a ir incrementando para unir los 520 metros, van a ir paralelos hasta unirse. Comienza con una sección enorme de acero prefabricado que llegó a las montañas en piezas. Una grúa gigante la sube al puente, donde la sueldan a las otras secciones. Al final, la estructura de acero pesa 80 toneladas. Otra grúa hace el resto, mueve la estructura hasta el final del puente y se baja lentamente a su posición con solo centímetros de margen. Para su colocación, un ensamble hembra-macho. Entonces después viene la soldadura y el tornillo. Ahora deben conectar los cables de suspensión de acero. Una vez más, la precisión es clave. En este caso, la cantidad exacta de tensión. Cualquier reparación que tengas que hacer va a ser muy costosa y muy tardada, o puede ser que se nos caiga una pieza, ¿verdad? Entonces sería fatal eso. El concreto se vacía en la estructura y la carretera toma forma. Todo se repite hasta que los finales de cada puente se unen en el medio. Pasarán meses para que terminen el puente y por lo menos otro año para que la carretera esté abierta al público. Cuando se termine, conectará la costa oeste de México con el interior y reducirá grandemente el tiempo en auto a través de las montañas. Con este nuevo proyecto lo va a recorrer en 2 horas y media. Para Rubio significa que México puede tener uno de los puentes más espectaculares del mundo y que cumplió la promesa a su esposa.
No sea malito, ¿puede poner esta de la completa? Y yo un comentario, me falta que pase González Palacios Elisa. Elisa, no sea malita, el martes ya le toca a usted la primera, y con eso terminamos y cerramos muchas cosas. ¿Sí, por favor? Sí, profesora. Vale, entonces, no sea malito, ponga el completo, video, por favor, y obsérvenlo. De veras, hay muchas cosas muy interesantes, las platicamos el martes, por favor. Claro que sí, profesora. Vale. Tierra Madre Occidental se extiende a lo largo de 1.110 kilómetros, ocupando casi todo el poniente de México. Es la cadena volcánica más ancha del país. En algunas partes, sus taludes forman paisajes de ensueño. En otras, su vegetación y sus repentinas caídas configuran una región tan inhóspita que durante décadas nadie se ha atrevido a desafiar sus acantilados. Pero ahora, un grupo de constructores entra a la zona más escabrosa de la sierra para intentar construir el puente más importante en la historia de México. Cruzan las montañas que separan a Durango de Mazatlán hasta llegar al Espinazo del Diablo. Así se le conoce a este tramo carretero. Algunos ven en los flancos de las montañas las formas de un diablo caído. Otros escuchan en los fuertes vientos un silbido misterioso. Actualmente, para viajar de Durango a Mazatlán, los autos cruzan esta angosta carretera que se eleva a 2.400 metros sobre el nivel del mar. Para construir el puente atirantado más alto del mundo, se tendrá que salvar una barranca de 402 metros de altura, lo que significa trabajar más de 60 metros por encima de la Torre Eiffel. El puente se extenderá a lo largo de 1.124 metros. Su estructura será una mezcla de concreto y acero estructural. Alojará 4 carriles, 2 en cada sentido, con un ancho total de 20 metros, un camellón central y 2 camellones extremos. Y será sostenido por 152 tirantes. El más largo de ellos alcanzará 280 metros. Una vez terminado, será más alto que el viaducto de Millau en Francia. Aunque el puente Millau tiene un desarrollo y una longitud mayor, sin embargo el puente Baluarte, en términos de altura y sobre todo del lugar donde se tuvo que construir, tiene un grado de complejidad importante. La aventura comenzó en un poblado que apenas aparece en el mapa. El Palmito tiene menos de 800 habitantes. Hasta aquí llegaron los ingenieros a finales del 2007. Con ayuda de guías locales, la expedición se abrió paso entre cañadas. Pues nos tocó llegar a caballo para ubicar por dónde íbamos a hacer el camino de acceso al proyecto. Fueron largas jornadas hasta que accedieron al fondo de la barranca. El reto principal al inicio de la construcción fue llegar al lugar donde se iba a construir el puente. El equipo topográfico exploró el eje más óptimo para el cruce del puente. Con la información recabada, los ingenieros analizaron todas las potenciales cargas, desde el peso de las estructuras del puente y de los camiones que lo cruzarán diariamente, hasta los posibles sismos y la fuerza de los vientos en esa zona. Se realizaron una gran cantidad de planos. Los planos incluyen hasta el más mínimo detalle, ya que un mal diseño es la causa principal por la que los puentes se desploman.
Para evitar cualquier percance, en la Ciudad de México un grupo de académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México verifica una y otra vez el diseño del puente, además de cualquier cambio en el procedimiento constructivo. Verificamos la mayoría de los trabajos que se hacen relacionados con puentes especiales, particularmente en el puente del Baluarte, también la calidad de los materiales que se usaban. Se revisa que el tamaño de las pilas, el tamaño de las traves, el número de tirantes y el peralte que necesite el puente soporten las cargas. Porque esta te dice cómo van a estar los sensores en el puente para la prueba de carga y todo lo que vamos a hacer. El diseño de la obra no termina aquí. Solo hay que levantar la vista para darse cuenta que uno de los principales problemas es la accidentada geografía. Por donde solo pasaban venados y gatos monteses, los ingenieros tienen que hacer pasar tractores, excavadores, barredoras, grúas, pipas, camiones de volteo y 1,300 trabajadores. Además, el equipo tendrá que cargar 37 tramos del puente, cada uno de aproximadamente 120 toneladas. El peso de cada tramo equivale a subir a alrededor de 27 elefantes por pendientes para alpinistas. En el entorno del Espinazo del Diablo, el trabajo adquiere proporciones bíblicas. ¿Cómo hacer pasar un camello por el ojo de una aguja? Con ingeniería. Y por supuesto, haciendo volar el ojo de la aguja. El plan incluye el trazo de caminos para poder llegar al lugar de la obra. Se trata de 23 kilómetros de acceso que comunican al poblado del Palmito con la pila 12 del puente y la planta de concreto con los apoyos en el lado de Durango. Esos 23 kilómetros, pues casi vienen siendo otra obra, dado que movimos volúmenes de materiales del orden de más del 1,000,000 de metros cúbicos de roca, todo a base de explosivos. Los topógrafos marcan el camino con banderolas para guiar los vuelos y realizar la aerofotogrametría. Este estudio les permite confirmar la ruta ideal de acceso y ubicar los desvíos para cada uno de los puntos de apoyo que tendrá el puente. El reto principal es encontrar pendientes seguras que les permitan transitar con vehículos y equipos pesados sin tener accidentes. Es una labor temeraria. Durante 8 meses, tractores y excavadoras mueven escombros entre despeñaderos. No se permiten ni un parpadeo. Los trabajadores se apresuran a terminar los tramos más críticos porque se aproxima la temporada de lluvia. El puente se encuentra muy cercano a la ciudad de Mazatlán, en la costa del Pacífico mexicano. Entonces era muy probable que durante la construcción ocurrieran huracanes, que la influencia del huracán llegara hasta el puente. La deforestación de la sierra hace probables derrumbes y deslizamientos. El calor alcanza temperaturas mayores a los 30 grados centígrados en el fondo de la barranca. En el cielo se acumulan las nubes como un mal presagio. ¿Será posible construir en medio de la sierra el puente atirantado más alto del mundo? Durango y Mazatlán son importantes ciudades del noroeste de México. Durango, una ciudad colonial situada entre la sierra y el desierto.
una meca de las películas de vaqueros norteamericanas, tiene el centro histórico más grande del norte de México. Mazatlán, la perla del Pacífico, con sus hermosas playas y su malecón que se extiende a lo largo de 17 kilómetros entre la música y la buena comida. Durante 60 años, estos dos destinos han estado unidos por una peligrosa carretera. Un camino con carriles de solo 3,5 metros de ancho y pendientes peligrosas. Y es una carretera con el mayor número de curvas de una carretera en México. Y esto hace que el tránsito de Durango hacia Mazatlán sea actualmente de 6 horas a 6 horas y media. Camiones con cargas de varias toneladas se llegan a quedar sin frenos. La neblina puede cubrir el panorama en cuestión de segundos. Las autoridades estatales afirman que es una de las carreteras más peligrosas de todo el país. Esto es un alineador de Smile Direct Club. Así es como Smile Direct Club Desde hace 2 años se construye un nuevo eje carretero de 230 kilómetros. Comprende un sistema de 64 túneles carreteros y 57 puentes. El Puente Baluarte es la joya de la familia. Las 7 horas que toma llegar de Durango a Mazatlán se convertirán en 2 horas y media. El avance del Puente Baluarte no ha sido tan rápido como los ingenieros esperaban. Terminar los 23 kilómetros de camino para llegar a la zona de obra les ha tomado meses. El camino de acceso nos llevó a hacerlo del orden de 1 año. Hicimos un movimiento de tierras de aproximadamente 1 millón de metros cúbicos de excavación. Sí, pues prácticamente nada más con un solo frente de trabajo, no había otra forma de entrar. Una vez que la temporada de lluvias ha concluido, los constructores están listos para levantar las 12 pilas que sostendrán al puente. Estas columnas permitirán salvar una barranca que tiene una profundidad de 402 metros e impedirán que se desplome el tramo central del puente, que tiene una longitud de 520 metros. Son gigantescas columnas que funcionan también como anclas para sostener el puente en el aire. Los constructores deben fijarlas bajo tierra. Para esta tarea, han reunido los explosivos en un polvorín en lo más alto de la barranca. El material acumulado podría hacer volar al espinazo del diablo. 15 personas forman el equipo encargado de las explosiones. Algunos tienen una vocación por el fuego desde la infancia. Cuando era niño, mi papá le rentó una casa a un cuetero y los cohetes más grandes yo se los robaba al cuetero. Iba a un terreno con una vara, le hacía punta, hacía el hoyo. Le prendía la mecha, le echaba al hoyo y me echaba a correr y veía cómo floreaba la tierra. La preparación consiste en colocar los explosivos en pequeños agujeros llamados barrenos. Unen la dinamita a un detonador y lo extienden cientos de metros. Son 500 metros de distancia de donde se va a hacer el evento a donde debemos desalojar la gente. Nosotros prendemos aquí en el inicio y tenemos un promedio en esta cañuela que son un promedio de 7 minutos a 7 minutos y medio para que inicie la voladura. El equipo de seguridad delimita la zona. Aparentemente todo está bajo control. Se acciona una alarma 10 minutos antes de la voladura, avisa al personal constructivo. La
primera gran detonación es activada por el presidente Calderón. Durante las siguientes semanas se realizan un promedio de 4 explosiones para cada una de las grandes cavidades donde se cimentarán las columnas. La voladura más grande fue una voladura de 5 toneladas de explosivo en la pila 12. Es la voladura más grande que he hecho yo aquí en la obra. Mientras tanto, las 2 plantas dosificadoras de concreto comienzan a trabajar. Las plantas se establecen a unos kilómetros de la construcción en las 2 márgenes del río, para evitar que el material viaje largas distancias a contrapendiente. Además, se han instalado plantas de trituración para asegurar la calidad del material. Una a 70 kilómetros en el río El Magistral, de donde se obtiene arena. La otra a 13 kilómetros en el Gringo, de donde se obtiene grava. Estas plantas garantizan el suministro ininterrumpido de concreto. Son cantidades inimaginables, ¿eh? Son 98,000 metros cúbicos de concreto. Para que tengan una idea, si ustedes conocen el Estadio Azteca de Ciudad de México, 2.3 veces el concreto que se usa para el Estadio Azteca es el que está colocando aquí en el Puente Baluarte. El proceso constructivo avanza del apoyo 12 al 7 del lado de Sinaloa. Sin embargo, se construye la pila 9, la más alta del proyecto al final de la secuencia, para no afectar su estructura. Las voladuras de la pila 9 son monitoreadas por un grupo de sismólogos para medir las vibraciones y no dañar las cimentaciones de las pilas recientemente fraguadas.